Hola chicos y chicas, bienvenidos a un Snorky vídeo más. ¿De dónde? De esa casa llena de maldad y vileza, pero siempre friki. De este barco que ya no cabe más, bueno, sí cabe más, porque yo compro dos acorazados más, un transatlántico y un submarino, y nos vamos todos por ahí, todos por ahí. Bueno, Javi, ¿a qué vienes hoy? Pues hoy para mí es un momento muy especial. Hoy es domingo, o para que lo veas, domingo 13 de noviembre. Hoy se estrena Tulsa King, la serie que tantas ganas tengo de ver de Sylvester Stallone, que ya os digo que vamos a hacer, bueno, voy a hacer y vamos a hacer en el canal voy a hacer un análisis cada semana de cada capítulo, os lo prometo, porque a mí Stallone, ¿qué queréis? Es mi tío de juergas, es mi compañero de acción, del cine, cuando yo era joven. Entonces yo a Stallone le tengo un cariño y un amor muy especial. Pero venimos a hablar de una entrevista, que por eso he dicho entrevista a Stallone, pero no es que la haga yo, ojalá. Bueno, si yo pudiera hacerla, creo que no le diría nada, digo, golpéame una vez más. Pero no, lo que vamos a hacer es, ha hecho una entrevista para Hollywood Reporter, de casi una hora, le han estado entrevistando y ha hablado sobre Rocky, ha hablado sobre Rambo, ha hablado sobre lo que es verdad de los papeles que le ofrecieron y lo que no es, y lo que no es verdad, lo que rechazó, que por decirlo así, él cree que se equivocó, etcétera. Vamos a hablar de armas, etcétera. O sea que va a ser una entrevista muy, muy interesante. La tengo aquí en el ordenador y vamos a ir comentándola. Así que dentro vídeo. Pues bueno, Stallone, como he dicho, tiene 76 años, si no me equivoco, 76, sí, 76 años, toda una vida dedicada al cine. Sus películas han recaudado más de 3.000 millones y es de los pocos actores que, por decirlo así, en 5 décadas consecutivas, aunque Stallone dice 6, y os diré luego porque en 5 décadas consecutivas una película suya ha sido la más taquillera en un fin de semana. Eso no lo puede decir pocos actores. Nos puede gustar más cómo lo haga o no, pero eso es una parte. Dice lo de 6 porque como él le puso la voz a Kinsar en la última de Escuadrón Suicida, pues considera que también, o sea, 5 décadas y en cada década ha hecho una película que ha sido la más taquillera. Esos pocos actores lo pueden decir, ¿vale? Entonces le han empezado a preguntar si siente su edad. Claro, él ha dicho, dice, ¿cómo no voy a sentir mi edad? He tenido 5 operaciones de espalda, 3 transfusiones de cuello, etcétera, hombros hechos tortilla, rodillas, tobillos, puños, lesiones, etcétera. O sea, dice que más de 25 veces sus lesiones le han dejado fuera de combate. Así que dice, sí, siento mi edad. Hombre, es normal, o sea, él es muy físico, etcétera. Es normal que sienta ya su edad. Y después le preguntan también, que dice que si las personas, o sea, le preguntan que tú has dicho que las personas no cambian, dice, pero ¿cómo has cambiado tú en estos últimos 10 años? Y dice, pues mira, es muy fácil. Yo antes, cuando estaba en el sitio, era muy orgulloso y muy engreído. Y cuando se va para atrás a sus declaraciones, etcétera, dice lo siguiente: Dios mío, un poco de humildad hubiera estado bien, ¿vale? O sea, cuando eres joven lo quieres todo, no te importa nada, pero cuando vas pasando la madurez, los años, dices, hostia, esto lo podía haber hecho de otra forma, esto no tenía que haberlo dicho, etcétera. O sea que se entiende muy bien con él mismo en ese momento. Dice, claro, porque aquí hay una cosa que le van a preguntar en esta entrevista, porque dice que él quiere compensar una serie de películas sin éxito que hizo a finales de los 80 y principios de los 90.
Y si sigue siendo así, dice sí, me arrepiento de haber estado haciendo palos de ciego, de pasar menos rato con mi familia, de pasar menos rato con mis hijos, y eso va a derivar que va a hacer un reality con su familia, sobre todo con sus hijos. Dice, y le preguntan que por qué ha hecho ese programa. Dice, pensé que era la mejor película casera. Esta es la oportunidad con la que voy a estar con mis hijos, en condiciones de trabajo donde me verán en acción y yo les veré a ellos en acción, ¿vale? Y dice que no rebajase, o sea, está en un punto de su edad, dice, a mí ya me da igual todo, o sea, no hago esto para hacer un rato, sino para pasar más tiempo con mis hijos y con su familia, ¿vale? Después, sí, ahora empieza el meollo, porque le han preguntado por todo lo de Rocky. Le han preguntado por todos los temas de derecho de Rocky, etc. Dice, obtuviste más titulares con tu publicación en Instagram en julio pidiéndole al productor de Rocky, Irwin Winkler, que te diera algunos derechos sobre el personaje. ¿Ha habido algún movimiento sobre ello? Dice rotundamente, no. Y nunca va a suceder. Fue un trato que fue hecho sin que yo lo supiera por las personas que eran cercanas a mí, y básicamente cedieron todos los derechos que yo hubiera tenido. En ese momento estaba tan emocionada de estar trabajando que no entendía que esto es un negocio. ¿Quién sabía que Rocky continuaría por otros 45 años? Nunca usa una línea de diálogo de nadie más, y la ironía es que no soy dueño de nada de eso. Las personas que literalmente no han hecho nada lo controlan. Claro, él ha sabido que los derechos de Rocky, pues claro, los han vendido, etcétera, pero claro, es el creador de la historia. Entonces él pensaba, bueno, a ver, aquí se puede ver de dos formas. Él no tiene los derechos de Rocky, pero él es el creador de Rocky, es el que hizo el guión de Rocky, ¿vale? Entonces, si tú lo ves desde la parte de productor, claro, yo no te tengo que pedir nada a ti. Yo tengo los derechos de Rocky y los vendo a quien quiero. Y si lo miras de la parte de Rocky diciendo, oye, vale, son tus derechos, pero yo participo a crear este personaje, a que pase generaciones tras generaciones y que sigan la gente viendo Rocky y aclamando a Rocky, que suba por las escaleras en el gesto de Rocky, etcétera, ¿vale? O sea, ha pasado todo eso. Entonces aquí la botella, según cómo se vea desde una parte a otra, pues o medio llena o medio vacía. Pero yo creo que pienso desde mi punto y soy ecuánime. Vale, tú tienes los derechos, pero, joder, Stallone hizo grande a esto. Le podías dar el beneplácito, oye, vamos a hacer esto tal y cual, quieres una parte de tus derechos, etcétera, ¿vale? Le siguen preguntando. El periodista le dice que ha leído más de 600 entrevistas y que nunca le había estado enfadado. Dice, ¿qué provocó todo eso? Dice, querían otro Rocky. Yo estaba dispuesto a hacerlo, pero dije, oye, después de 45 años podemos cambiar un poco el campo de juego, nivelarlo. No puedo obtener una parte de lo que quería hace años. Y dijeron, no, nada. Y le preguntan, ¿pero esto tú lo querías hacer retroactivamente con otras películas? Y dice, no, que va, solo a partir de ahora. No esperaba obtener. Los productores todavía tienen a Rocky. No quiero que nadie lo controle. Si lo escribo y el estudio acepta hacerlo, perfecto, está. Pero lo que no puedes hacer es una secuela de Rocky solo porque quieres que tus hijos tengan un trabajo, o si no obtiene más dinero, bloquearlo. El otro productor, Bob Charlton, siempre fue muy amable. Atención, y dice, Irwin Winkler era todo lo contrario. Aquí le está pegando palos, o sea, dice, sí, para que tus hijos trabajen, vendes los derechos de Rocky, sigues con los derechos de Rocky, pero a mí no me llamas ni nada, o sea, fatal. O sea, esto Stallone lo tienes como, por decirlo, es como si a vosotros
tenéis hijos, tenéis una mujer y yo la quitan de repente, pues Stallone se ha sentido así. También hace al famoso spin-off de Drago y su enfado con Dolph Lundgren, ¿vale? Dice, sigues enfadado con él y le dice, no, ya hemos arreglado las cosas, además se ha hecho daño en un tobillo, le he llamado, etcétera. Y dice, este es un caso clásico de ellos dando vueltas y tratando de seleccionar continuamente aspectos de Rocky que yo he creado sin quisiera preguntarme si quiero unirme. Dice, no soy el productor de las películas de Creed. Está el director, Ryan Coogler es, Michael B. Jordan es, y los hijos de Wirken y Karloff lo son. No es mío. Soy el único que se queda fuera. O sea, en Creed son todos productores, etcétera. Claro, y aquí viene la siguiente pregunta que le hacen. Claro, todo el mundo habíamos oído que Stallone no participaba porque decía que ya no tenía que salir, que ya era demasiado mayor. Pues aquí lo desmiente totalmente y dice lo contrario. Dice, será raro para ti ver a Creed 3 sin estar en esta película. Dice, es una situación lamentable porque sé lo que podría haber sido. Fue tomada en una dirección que es bastante diferente a lo que yo hubiera tomado. O sea, él tenía en su cabeza otra historia para hacer la tercera de Creed. Dice, es una filosofía diferente, la de Ewan Winkler y la de Michael B. Jordan. Le está dando palos a todos, a todos. Les deseo lo mejor, pero yo soy mucho más sentimental. Me gusta que mis héroes sean golpeados, pero lo que no quiero que entren en la oscuridad. Bastante oscuridad ya tiene la gente. Pues parece ser que vamos a ver una película un poquito más oscura que van a llevar a una parte donde no han contado con Stallone para esta historia para nada. Está súper enfadado. O sea, mete palos a B. Jordan, mete palos a los productores, al director, etcétera. Está muy enfadado porque no han contado con él. Vosotros diréis si tienes razón o no tienes razón, pero hay una parte que sí podían haber contado, sobre todo con Iván Drago. Iván Drago lo crea él, escribe la película, dirige la película, la escribe y la protagoniza. Ese Rocky 4, ese Iván Drago, que lo traen en la segunda porque él está involucrado, en la segunda de Creed porque está involucrado, y ahora quien hace un spin-off de un personaje que ha creado él, es lo de siempre, productor, no tienes la historia, etcétera. Te han dejado jugar con este juguete durante 45 años, has vuelto, le ha ido bien la pasta, pero cuando han decidido que no, ahora vendemos, se lo doy a mis hijos, etcétera. Vosotros diréis qué pensáis de todo esto. De todo esto. Seguimos con cosas. Le preguntan para él cuál es la mejor película de acción que ha hecho. Dice que la mejor película de acción que ha hecho de todas es Rambo 4. O él le llama que Rambo 4, pero si no me equivoco es John Rambo. Porque dice, es una película de la que estoy realmente orgulloso. Es la mejor película de acción que he hecho porque es la más veraz. Que trata sobre Birmania, donde ha tenido una guerra civil durante 67 años. Pero él creía que no iba a salir porque iba a ser una película muy violenta, niños muriendo, etcétera, desmembramientos, etcétera. Y él creía que no, pero al final tuvo la suerte que sí, que dijeron que sí, y que él considera que esa es su mejor película de acción porque describe una guerra de verdad real que ha pasado en Birmania. En Birmania. Después más cositas interesantes que dice. Bueno, lo de los Razzie. Dice, supuestamente tienes el récord de racha consecutiva más larga de nominaciones en los premios Razzie. 13 años. ¿Eso te molestó? Y dice, sí, al principio cuando era joven me molestó. Ahora me lo he tomado con más humor. Pero también le meto una pullita a los críticos. Dije cosas sobre los críticos. Déjenos intentar hacerlo. Dije, me encantan las críticas, pero ahora dime cómo hacerlo mejor, en el mismo párrafo. O sea, él se queja de que los críticos dicen, esta película es una mierda. Punto. Y ya está. No ponen que podía ser mejor ni nada, sino nada más. Y él dice, vale, tú consideras que esta película es una mierda. Dime cómo a mí
cómo crees que podía haber sido mejor para yo aprender. Porque Stallone no es una persona que se deja aconsejar, o sea, no creéis, y además ahora con la edad que tienes, totalmente, por decirlo, esas canas le hace ver la vida de otro modo. Otra cosa interesante que le dicen, dice, cómo sabes que una película tuya no va a funcionar? En el fin de semana estreno, dice, esto es muy fácil, dice, cuando me hace la primera pregunta sobre la película, ¿qué tal? Y si la segunda pregunta es, ¿cuáles son los planes de futuro para Stallone? Él ya sabe que no va a funcionar la película, o sea, cuando está en la promoción, etcétera, él ya sabe que si le hacen esa como segunda pregunta, ya sabe que la película no va a tener interés o que no va a funcionar en taquilla como él espera. Por ejemplo, habla del caso de Rolling Stone, que es la película que hizo con Dolly Parton. Dice, porque la iba a dirigir Mike Nichols, el director la iba a dirigir, pero hubo un cambio de director y se cayó. Y luego entró un buen tipo, que lo llama así, que es Borcrack, que es el protagonista, es el director de la primera de Porky's. Dice, debería haber sido así, o sea, debería haber sido algo mejor, pero no pudo ser. Cobré mi cheque y ya está. Dice, porque claro, él dice que sus dos mejores películas es su mejor película es Rocky y su peor película es la de Stop o Mi madre dispara, ¿vale? Claro, y aquí dice, claro, a él le ofrecieron en el mismo momento que va a hacer. Aquí cuando vamos a hablar de los proyectos que pudieron ser, que no han sido, etcétera, o de lo que la gente cree que habrá. Y aquí hay varias cosas interesantes. Dice que cuando hizo la película con Dolly Parton, la de Rolling Stone, le habían ofrecido Tras el corazón verde. Y él dijo que no, que iba a hacer la de Rolling Stone. Ya sabéis, Tras el corazón verde y Parton. Le han preguntado si es verdad que le ofrecieron para trabajar en Pulp Fiction y en Arthur. Y él ha dicho que no, que eso nunca se produjo ni en Arthur, etc. Lo que sí ha confirmado que él, por ejemplo, sí hizo, o sea, sí le ofrecieron hacer único testigo, ¿vale? Y que él dice que cometió un error y la película del El regreso con Jane Fonda y John Boyd, ¿vale? John Boyd, pero él dice que sí. Dice que después de ver la actuación de John Boyd, cómo iba a hacer él eso, o sea, ¿vale? Y que lo único que se arrepiente de verdad es de no hacer único testigo. ¿Hubierais visto vosotros a Stallone en esa época haciendo ese detective de policía malherido con los Amis el único testigo, o veis a Harrison Ford? Yo creo que vemos todos a Harrison Ford, pero no hubiera estado mal verlo ahí. Después le dicen ¿cuál es tu película más subestimada? Y él dice que su película más subestimada es la de Get Carter. Dice, fue realmente subestimado. Eso fue una gran decepción. Aprendí por las malas que los remakes, incluso si los haces mejor que el original, hay una tremenda nostalgia unida a la original. Él dice que para hacer un remake le tienes que dar un punto, una vuelta, etcétera. No puede, aunque sea mejor, la gente siempre va a tirar a la original. Y por si no sabéis, la de Encarta es una gran película, es una película protagonizada por Michael Caine, que está fabulosa, la recomiendo. Y a mí la de Get Carter no me parece mala película, ¿eh? Está bien, está entretenida, no es la panacea, pero no es mala película. Esto sí dice, ¿cuánto es lo máximo que te han pagado por un papel? Dice, yo rechacé 34 millones de dólares. Estamos hablando que 34 millones de dólares en los años 80, estamos hablando de más o menos que sería ahora mismo unos 85 millones de dólares, ¿vale? 85 millones de dólares, con inflación y todo.
¿Y por qué película ha sido? Fue por Rambo 4, pero no la que hizo, sino que después de hacer Rambo 3, ellos pensaban que iba a ser el mayor éxito. Esto fue antes de que saliera. Y nada más dijeron, vale, has hecho y te damos 34 millones de dólares si haces ya la siguiente de Rambo 4. Y él dijo que no. Y él dijo que no. Dice, pues bueno, en ese momento pensé que no debía hacerlo. Ahora, después dice, hombre, 34 millones de aquella época era una pasta, pero bueno, rechazó 34 millones. Le preguntan sobre las drogas. También, una cosa interesante sobre las drogas. Si él ha tomado drogas. Dice que... dice, el periodista más dice que lo único... En la pregunta que le dice es que lo único que le ataparon fueron, por decirlo así, con hormona de crecimiento sin receta. Es lo único. Pero le pregunta, oye, ¿tú te has drogado, etcétera, para poder seguir el ritmo de grabación, de dirección, para actuar? Dice, no, solo, dice, sorprendente nunca, dice, solo lo intenté una vez y no fue nada bueno. Y fue cuando estaba haciendo Rocky 3. Dice, tuve que bajar cierto peso, demasiado delgado, en realidad bebía 20 o 30 tazas de café al día y comía solo atún. Y alguien le dijo, oye, prueba la dexidrina. Dice, luego no sabía dónde estaba. Estaba dirigiendo un cohete. Mi lengua estaba pegada al paladar y no sabía dónde estaba. Y eso fue todo. O sea, que es la única droga que ha probado, entre comillas. Le han preguntado sobre los superhéroes, si le gustaría hacer algún superhéroe, porque como sabéis estuvo en la palestra para ser el Superman de Richard Donner. Yo no me imagino cambiando a Christopher Reeve por Stallone, no me lo imagino. O sea, no me lo imagino. Dice, y además dice esto, no me parezco a ningún personaje del cómic, o sea, como nunca podía haber hecho de Terminator, etcétera, diciendo, no hay ningún personaje que yo me vea al que me siento que reflejado o que me gustaría hacer. Dice, pero lo único que sí me gustaría es hacer un tipo como el de Nick Fury. Dice, ese del ojo tapado, dice, sí. Donde él no sea el actor principal, sino sea un secundario, dice sí. Una cosa es como ha hecho en Guardianes de la Galaxia, ese pequeño cameo que a lo mejor lo vamos a ver otra vez, pero creo que él nunca va a hacer un personaje de estos de superhéroes de Marvel o de DC, etcétera. Se ha hecho la película de Samaritan, pero es otra historia, más a ras de suelo, más tipo cuervo, etcétera. O sea, pero no haces. Y también le preguntan por otro amigo suyo que es Bruce Willis. Y dice, ¿sigues en contacto? Y ha dicho que no, porque dicen que a Bruce lo tienen casi incomunicado y que no puede contactar con él. Y dice que está muy triste. Y después preguntan sobre cómo ha llegado al papel Tulsa King, cómo lo va a hacer. Y entonces él ha dicho lo siguiente, imagínate que soy Stallone, pero de repente tengo esa misma personalidad Stallone, pero haciendo de un mafioso. Y lo he intentado hacer así, con un humor negro, etcétera. Pensé en la metamorfosis de Kafka, atención, dice, ¿qué pasaría si te despertaras y ahora estuvieras en una profesión diferente, pero tuvieras la misma personalidad? Pues de esa forma es como ha atacado al personaje. Y ahora vamos, que dice con sus proyectos, futuros proyectos que se han rumoreado y aquí se abre. Dice, ¿qué es lo último con la película de Rambo? Que se va a hacer en streaming. Ya os lo digo que lo de Rambo se va a hacer en streaming. ¿Vale? Y dice, va a pasar, estamos a punto de cerrarlo y va a pasar, pero ha habido un cambio. Dice, quería hacerlo como un documental sobre el man, de dónde dejas al Rambo, cómo dejas a Rambo allí, cómo llega Rambo
a Vietnam, era un tipo extrovertido, capitán de fútbol, y luego ves convertirse en Rambo. O sea, quería hacer una evolución de ese Rambo. Pero lo que quieren hacer es una historia moderna de que Stallone pase la antorcha a otro personaje, y lo quieren hacer por streaming. Pero eso dice que está totalmente ya casi confirmado y que va a hacer. Le han preguntado por Mercenarios 4 o los expandibles, como le digo yo. Dice, ha estado bastante bien. Esto es más un proyecto de Jason Statham al 80% y está muy feliz con eso. O sea, que la precuela, o sea, la cuarta parte dicen que sí, ya está casi terminada, y que también dice que pronto tendremos algún tráiler. Y vuelve a Rocky, dice, con todo lo que ha sucedido con los derechos de Rocky, supongo que su precuela detrás en streaming no va a suceder. Dice, y atención ahora, dice, puede que suceda, porque Amazon está involucrado y está bastante cerca de cerrarse. Y parece ser que va a haber una secuela una precuela sobre Rocky, ¿vale? Después le preguntan sobre el CGI, etcétera, y por qué las películas artesanales cuestan más de hacerlas, etcétera. Dice, antiguamente, en mi época, por decirlo así, es como si te compras un reloj que costaba 35 y ahora cuesta $35.000. Pues esto es lo mismo. El CGI abarata las producciones, no, pero no, por decirlo así, no es calidad. Él piensa que una película de acción, etcétera, tiene que ser no con CGI, sino con explosiones, etcétera. ¿Vale? Y después habrán también, sí, y habrán una cosita sobre, esto ya lo último, sobre las armas de fuego. ¿Qué opina él de las armas de fuego? Sobre lo que ha pasado con la película Rush, lo de Alec Baldwin, etcétera. Porque hay gente que dice que tiene que ser con Airsoft a partir de ahora y con CGI. Y él dice, o sea, nadie ha utilizado más armas de fuego que yo. Ha utilizado cuchillos, ha utilizado de todo. Y para que veáis, nosotros cuando hicimos Rambo 4, yo usaba un arma del calibre 50. Y lo que hicimos fue hacerlo de fogueo. O sea, fue hacerlo de fuego y poner... Hay un momento cuando explotan cuando revientan a un tío y lo hacen en 1000 pedazos, hay unas explosiones por dentro. Lo que han hecho es con fogueo, etcétera. Y después hay otra escena que coge la ametralladora de calibre 50 y se va cargando y se carga una fila de árboles, y dice, eso lo hemos hecho con fogueo y CGI y no pasa nada. Y también habla de que él da gracias de que no haya tenido accidentes, pero tuvo un susto muy fuerte. Es que en los expandibles tenía él una pistola en el muslo, y se le disparó, con la suerte que fue entre las dos piernas al suelo. O sea, se disparó, dice. Por eso dice que él sí ve bien lo de Airsoft, o sea, en vez de utilizar otro tipo de armas, algo de Airsoft, y que después en postproducción hagan algo de CGI. Y esto es toda la entrevista. Creo que es una entrevista bastante interesante, donde hemos sacado conclusiones de que está muy enfadado con el tema de Rocky, Hemos visto también que aunque esté enfadado con el tema de Rocky, le ha dado palos a todos los que lleva Creed ahora. O sea, veremos a ver cuando salga Creed 3 qué va a pasar. Yo soy del que digo que sí. A ver, ¿por qué íbamos a ver Creed 1 y Creed 2? Por Stallone. Si no hay Stallone, no hay fiesta. O sea, no Stallone, que no parte. Vamos a ver si van a decir algo los productores actuales, los hijos de los productores, etcétera. Si va a haber una contestación, pero creo que Stallone, dentro de una educación moderada, le ha dado palos a todos. Es interesante saber también lo de Rambo,
o sea, tanto Rambo que va a ser por streaming, y a ver cómo es ese paso de antorcha y a quién se lo da y cómo va a ser la historia, y sobre todo lo de Amazon con Roque. Parece que está fuera, pero si escribe un guión y le gusta a Amazon, yo si fuera Amazon contaría con Stallone, etcétera. Y muchas más cositas que ha sido interesante. Yo creo, este es un vídeo que tenía que hacerlo, o sea, es una entrevista bastante larga. Le han hecho una entrevista de 1 hora, han ido a su casa de Los Ángeles, dicen que sigue siendo tan campechano como es, o sea, no se la ha subido, que está muy contento de tener una familia, de poder disfrutar de las cosas que hace, y etcétera. Pues bueno, chicos, espero que os haya gustado. Ya sé que hago nuevamente vídeos más cortitos, pero creo que era una entrevista bastante interesante, donde teníamos que ver todas estas cosas. Así que, chicos, nos vemos en un otro vídeo Snorky, y que, ya sabéis, ser buenos, pero con malicia. Hasta luego.